cómo funciona, es una realidad o no, se manifiesta o no. Amén. Vamos a ver acerca, a estudiar poco. Dice en el capítulo 1, versículo 18. Dice así, ¿lo tienen todos? Amén. Capítulo 1, verso 18 al 22, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿La verdad de quién? De la palabra de Dios, de Jesucristo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue que entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una vez más, el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos al capítulo 2 rápidamente, porque está pegado o relacionado en un conjunto con el capítulo 1. Dice el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, verso 9, sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero honra, gloria y paz a todo aquel que hace lo bueno, y al judío primeramente y también al griego. Verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios real, poderoso, maravilloso, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno, por permitirnos adorarte, bendecirte. Te pedimos perdón, oh Dios, por todo acto de maldad, desobediencia, pecado e iniquidad, Señor. Límpianos cada día más. Nos declaramos necesitados tuyos, Señor, consciente que tú eres bueno, poderoso, justo y misericordioso. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor. Háblanos a nuestra vida. Respáldanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Pon, Señor, tu palabra en nuestros labios, en nuestros corazones. Háblanos.
conforme a tu gracia, tu perdón, Señor, a tu palabra, que sea tu palabra, Señor, hablando nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el Espíritu Santo, te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Hermano, pues, a mí están en cumpleaños a las 5. ¿Está bien? Sí, aquí Está bien, no hay problema. Bueno, vamos a hacer una esperita aquí a los hermanos para comenzar. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén. Este estudio, hermano, de lo que es el libro de Romanos, es como forma de introducción, ¿no? Esta epístola a los romanos del apóstol Pablo es la carta abierta a las iglesias. Se le considera como la anunciación principal o como base de lo que es la iglesia. La carta a los romanos, ¿por qué? Porque la carta a los romanos habla acerca de la condición del hombre, habla acerca del juicio de Dios hacia los hombres, habla sobre las consecuencias de la desobediencia, habla también sobre las consecuencias de la obediencia también, y habla de la redención del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Anunciado por quién? Por el apóstol Pablo. Pablo fue alguien directo, que siempre estuvo con el ser humano. Pablo siempre fue alguien que anunció y que tampoco desechó la ley de Moisés ni de los profetas, pero que sí le daba un realce y le daba la credibilidad a lo que es la gracia de Dios. Decía, yo siendo judío, siendo instruido por Gamaliel, siendo instruido por los grandes doctores de la ley, de origen judío, no me avergüenzo de ser judío, pero he conocido la gracia de Dios, he conocido la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que identificaba la vida del apóstol Pablo en los tiempos presentes para la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo es el prototipo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amén. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 1 del versículo 18. Habla, hermanos, específicamente de la ira de Dios. Romanos 1, hermano, versículo 18. Acerca de la ira de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, en esta sociedad, en estos tiempos caóticos, en estos tiempos donde todo es libertinaje, donde todo es, hermano, donde la vida no vale nada, sobre todo en nuestros países, pero que en realidad siempre escuchamos mensajes especiales, mensajes de amor, mensajes de esperanza, mensajes de misericordia, mensajes de fe, mensajes que nos impulsan a seguir adelante, mensajes que sí de verdad nos llenan de esperanza. Y hablamos del amor de Dios, hablamos la misericordia de Dios. Y eso es algo que sí está en la palabra del Señor. Eso es algo que no se puede quitar, no podemos olvidar, no podemos descartar acerca del amor de Dios. Prueba de ello lo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Sin embargo, hoy en día, la anunciación del Evangelio, la anunciación proclamadora de la verdad de Dios, también se revela por el justo juicio de Dios. La verdad de Dios también se tiene que hablar y decir y proclamar la ira venidera de Dios. La iglesia de hoy en día está puesta, hermano, o los cristianos hoy en día, predicadores, hijos de Dios, estamos puestos en esta tierra para hacer sal y luz a las naciones.
sal y luz. ¿Por qué? Porque también no solamente podemos hablar de amor, no solamente podemos hablar acerca del regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo, y que es muy veraz, es un regalo de Dios, como la vida que Él nos da o que nos presta. Pero también, hermanos, debemos conservar la doctrina básica de lo que es el libro de Romanos acerca del justo juicio de Dios. Porque dice en el versículo 18, vaya conmigo, dice, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad de la palabra, la verdad que sana, salva, liberta y también viene pronto, que es Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando de la ira de Dios. Hermano, ¿usted sabía que también Dios se ira? También Él despierta su furor. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Del mismo pecado del ser humano, del mismo pecado de la iglesia, del mismo pecado de toda la humanidad entera. Cristianos, judíos, no cristianos, conversos, ortodoxos, impíos, pecadores, sea quien sea, dice la Biblia, eres inexcusable, oh hombre, tú, quien quiera que tú seas. Es parejo, hermano. Es decir, de que esto es lo mismo delante de Dios. Razón tenía Juan al escribir Apocalipsis, cuando dice que él vio a los grandes y pequeños delante del trono de Dios. ¿Qué significa eso? Ahí van a estar los poderosos, los alcaldes, los gobernantes, los presidentes, ahí van a estar todos, desde el más pequeño hasta el más grande. No se refiere en estatura, se refiere en posición social, socioeconómica o lo que sea. Dios estará ahí encarando a cada persona según sea su obra. Lo que dicta el libro de Apocalipsis. Retornando otra vez a Romanos. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios, ¿qué? Se lo manifestó. ¿A quién? A los hombres. Lo demostró también, lo anunció. Es decir, Él siempre usó hombres de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para poder ser vasos de bendición, de honra, y que proclamaran el evangelio puro de Cristo. Así como se lo transmitió Moisés, se lo transmitió a Saúl, se lo transmitió al gran profeta Samuel, también se lo dio a conocer a los apóstoles, a Pablo, a Bernabé, a todos estos hombres de Dios, anunciaron esta gran verdad. Anunciaron el evangelio, no como la tradición judía, no como la tradición de la ley, sino que en la dispensación de la gracia del nuevo pacto. Al sacrificio de Jesucristo, cuando el velo fue rasgado, eso daba a significar, hermanos, de que un nuevo horizonte, una nueva era iba a empezar. Esa es la gracia de Dios. Ese se llama la gracia misericordiosa de Dios. Y Él derramó toda su sangre para la remisión de los pecados y para lavar el pecado, lavar al ser humano de su iniquidad, de su pecado y de su perversidad. El Salmo capítulo 2 quiero llevarlo como para apoyar esta gran verdad. Dios bendiga a mi hermana Ruth, hermano Elmer, a la nena que nos visitan. Sean bienvenidos, hermano. Salmo capítulo 2 dice de la siguiente manera, Salmo capítulo 2, verso 5. Salmos capítulo 2, verso 5. Dice:
Luego hablará a ellos en su furor y los turbará ¿con qué? Con su ira. Hablará a ellos con furor. Hermanos, el mismo ser humano es el que se encarga de despertar la ira de Dios y de poderla desatar. ¿Por qué creen que hay muchos tsunamis? ¿Por qué creen que hay muchos volcanes haciendo erupción? Sí, pueden decir los científicos que es la naturaleza, la madre naturaleza, pero detrás de la madre naturaleza, detrás de la naturaleza, hay alguien más grande que se llama Jehová, Dios de los ejércitos, que creó todos los confines de la tierra, creó hasta el mismo científico, creó los volcanes, creó todo el mar, creó todo el universo. De Él es, dice, toda la tierra, su plenitud y de los que en Él habitan. Entonces, todo eso, aunque los científicos lo llamen como lo llamen, es la ira de Dios sobre la vida de los hombres, sobre la humanidad entera. Pero muchos podemos decir, ¿será acaso entonces un Dios malo? ¿Será acaso entonces un Dios vengador? ¿Será acaso un Dios enojado? ¿Será acaso Dios entonces no es Dios de amor? Claro que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es grande en misericordia, dice que su amor es más alto que los cielos, pero también el hombre es el mismo culpable de despertar la ira o su furor para poder hacer entender al hombre que quien lo hizo no fue la ciencia ni que viene del mono, sino que lo hizo Dios mismo. No venimos del mono, nos hizo Dios. No venimos de que venimos de un robot que en medio se arregló ahí y que fue mecanizado y luego se le puso un chip. No, somos hijos de Dios y los que no han conocido a Dios son criaturas de Dios. Amén. Los que todavía no lo han recibido como su Salvador es criatura de Dios. Retornando a Romanos 2, dice, pues habiendo conocido, nos quedamos en el 20, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo espiritual, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, empezando, hermanos, por Génesis, todo lo que Él creó, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa alguna. Todo lo creado, todo, absolutamente lo que está en la tierra, debajo de la tierra, lo que está en el cielo, arriba, en toda la atmósfera, en todo el universo, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es Dios, es Dios. No podemos negar su existencia, no podemos escaparnos de su espíritu. ¿A dónde iré? Le dijo el salmista David. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿De dónde me esconderé? ¿De dónde iré de tu espíritu? Si tú estás en todo lugar, estoy debajo de la tierra, tú estás ahí. Si estás aquí en la tierra, tú estás aquí. Si yo estoy allá en Marte, en todos los planetas habidos por haber, tú estás allá también. Es decir, de que Él nos sostiene con su mano de poder, hermano. Él nos sostiene con su brazo poderoso. Y si estamos en las manos de Dios, nada ni nadie nos podrá arrebatar. La esperanza, esa es una de las esperanzas del cristiano, la protección divina de Dios. La protección, el cuidado de Dios, la preservación a sus hijos, a su iglesia. Porque las cosas invisibles de Él y de su eterno poder y deidad se hacen claras. Dice. El versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propias en sus propias cabezas, en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Si usted se fija en el versículo 21, está hablando de dos cosas. Primero habla del razonamiento. En segundo lugar habla del corazón. Esas dos cosas, hermano, han cauterizado a la humanidad. Esas dos cosas hacen de que ya no sienta dolor por ofender a Dios. Le da igual pecar o no pecar. Da igual todo. Todo es vida loca. Todo. La vida es un carnaval para la gente hoy en día si se le habla de Dios.
Yo no voy a perder mi tiempo en estar en una iglesia. Yo no voy a perder mi tiempo en estar leyendo un libro más que lo escribieron los hombres. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo en creer a alguien que no voy a ver, que no veo. Eso es lo que dicen las personas hoy en día. Entonces, ¿por qué? Por la misma necedad de su razonamiento y de su corazón. Están hermanos, encerrados, están encadenados. Hay una cadena espiritual que lo amarra y que impide ver a Dios. Impide que reciba la bendición de Dios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás también. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay liberación. Solo en Cristo hay sanidad. Solo en Cristo hay esperanza para aquel que está perdido. Para aquel que está desahuciado. Para aquel que está perturbado, para aquel hermano que está entenebrecido, para aquel que está en necesidad, en angustia, en problema, en persecución, en lo que sea. Cristo es la solución. Cristo es la solución. Cristo es la solución. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero la gente no puede ver eso porque hay una venda espiritual que la tiene en sus ojos. Y esa es la que dice, bueno, no hay Dios. El salmista David también decía, solo el necio dice, no hay Dios. No hay Dios. No existe Dios. No existe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque su razonamiento y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, versículo 22, que me encanta este versículo. Dice, profesando ser sabios, ¿qué pasa? Se hicieron necios. Hermano, Dios es directo en su palabra. Dios es directo, conciso, preciso y veraz para hablar a la vida de los hombres. Mismo a la vida de la iglesia también nosotros, que ya estamos en la senda de la verdad. ¿Para qué? Para que nos afirmemos más en la palabra del Señor. Y para que el impío reconozca que es un pecador y que necesita un Salvador. Y que no es la religión que va a amparar su alma, su corazón, sino es Cristo entrando a su corazón. Quien puede limpiar, quien puede sanar el alma, el corazón del ser humano se llama el Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo contrario, dice la Biblia que la ira se hace manifiesta desde los cielos. Se revela desde los cielos, no de acá. Aquí pueden haber, hermanos, seguridad, aquí pueden haber gobernantes, policías, y se les respeta porque la Biblia lo manda. Someternos a las autoridades terrenales. Sin embargo, pero el justo juicio de Dios, el verdadero, es el de Jehová, Dios de los ejércitos. Y de esa ira no nos podemos escapar nadie, hermano. Nadie, pero nadie. Porque todos compadeceremos un día ante el tribunal de Cristo. Y daremos cuenta lo bueno y lo malo. Es decir, de que no hay vuelta atrás, digamos. No hay tales. No hay ni chinche, ni telepate que pueda sobrepasar la mente de Dios. No lo habrá ni lo hay. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. ¿Y qué es una persona necia, hermano? Se le dice la cosa y jamás él abre su corazón y jamás él abre un espacio para darle a Dios. Y eso, hermano, es para el judío, dice, para el griego, eso es para el ortodoxo, para el radical,
Eso es para el cristiano, no cristiano. Eso es para todos, hermano. Por eso dice el versículo 11 del capítulo 2, para Dios no hay acepción de persona. No hay ninguna acepción para con Dios. Vámonos ahora al capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Mire que hermanos, qué terrible esto. Quien quiera que tú seas, no tienes excusa, en pocas palabras. No tienes excusa para lo que vayas a hacer. Hay un Dios que lo ve todo. Yo sé, no hablamos de perfección, ni de ser los ángeles Gabriel, ni de ser el ángel más reconocido en toda la paz del universo o del cielo. Pero sí hablamos, hermanos, de poder perseverar y guardar esta palabra, guardar la verdad de Dios y permanecer al pie de lucha de esta verdad que se está perdiendo. Y usted y yo, óigame bien, usted y yo somos los únicos responsables de anunciar todavía esta verdad y practicarla. Que nos cuesta mucho, pero con Dios sí se puede. Nosotros solos, yo solo, no puedo, pero con Dios sí se puede. Oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas ¿a quién? A tus papás, ¿verdad? A ti mismo, a mí mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Estás juzgando por hacer el bien, por hacer el mal, por reprender, por no reprender. Estoy juzgando porque yo estoy haciendo lo mismo. Es decir, vengo a ser condenado yo también. Vengo a ser juzgado yo también. Porque yo soy humano igual que al que estoy juzgando. Amén. Entonces, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. Yo me fijo, hermanos, en las redes sociales, sobre todo en el famoso Facebook, que agarran a cierto cantante ahí cristiano, agarran a cierto cantante, a ciertos predicadores y que le dicen de todo y que lo condenan y lo mandan derechito al infierno, hermano. Y yo solo me pongo a pensar y digo, ¿será que es justo que yo vaya a juzgar a esta persona sabiendo cómo está mi condición? Se puede juzgar con justo juicio, dice la palabra, con la palabra. Una cosa, hermano, es juzgar humanamente porque yo quiero, porque me cae mal. Pero otra cosa es juzgar con la palabra de Dios. Dice, reprendednos a nosotros mismos, exhortarnos a nosotros mismos, pero con la palabra. Sí, puede ser cierto. Y es cierto, Pablo lo decía. Es más, Pablo exhortaba y le decía a Tito, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de los que te escuchan también. Así te vas a salvar a ti y vas a salvar a los que te escuchan. Ten cuidado y sobre todo de guardar la sana doctrina, de guardar la palabra, porque si no, está frito, hermano, en pocas palabras. Entonces, pero, hermano, ya no hay ese discernimiento como para poder juzgar. Ya no hay ese sentir de orar por otros. Si está caído, es de ayudarlo.
Y hablarle de la verdad también, que si no se arrepiente también su vida no prosperará. Esa es la verdad. No podemos ocultar eso. Pero yo me fijo, hermanos, en las redes que de todo, de un solo lo mandan, ni siquiera a reconcilio, ni solo al infierno, ¿no? Al purgatorio, a todo eso. El purgatorio que no existe. Pero es algo terrible que se ve en las redes sociales hoy en día. Pero hermano, dice Pablo y anunciaba esto, que el justo juicio de Dios viene de Él mismo, no del ser humano. Y si es del ser humano, si somos hermanos en Cristo, nos vamos a exhortar con la palabra en la mano, con la palabra. Y dice el verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, es decir, lo prolongado que Él tiene hacia nosotros. Por eso Jeremías anunció y dijo, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. He prolongado mi misericordia. ¿Qué significa eso? Yo he extendido aún más todavía para que te vuelvas. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. No el amor eterno de aquel cantante, ¿verdad? Famoso, ¿no? Amor eterno de Dios. Ese amor sobrepasa todo entendimiento. Amor eterno. Me encanta esa frase. Amor eterno. Porque es para siempre, hermano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni cosa creada. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Si estamos de la mano y estamos bajo el cobijo de Dios, si estamos en los brazos del Rey, si estamos bajo el manto poderoso y misericordioso de Dios, no habrá nada que nos pueda tocar. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y eso, hermano, solamente el poder de Dios, el Dios extraordinario que tiene usted y yo, es que podemos gozar de esos beneficios. Beneficios de la protección, como lo repito. Dice, pero ignorando su benignidad, te guía al arrepentimiento. Verso 5, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Por qué? Por el arrepentimiento, por el corazón no arrepentido. Hermanos, si nos arrepentimos, Dios abre la ventana de los cielos. 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces Dios lo vuelve a levantar. A él correrá el justo, dice, porque él es la torre fuerte. Él es la torre fuerte. Él es la simiente poderosa que podemos, hermanos, acudir en la necesidad o en una falla o en alguna hermano, en el pecado, en toda desobediencia. Es Dios que puede otra vez levantarnos con su poderosa mano. Amén. Con su corazón no arrepentido. Por eso lo señala, dice, corazón no arrepentido. Significa, obviamente, lo contrario. La persona que se arrepiente, entonces, alcanza misericordia. ¿Qué es lo que pasa? El mismo orgullo del ser humano, el mismo orgullo, dice, no, ¿para qué me voy a arrepentir? Ya Dios lo conoce todo. Sí lo conoce todo. Claro que sí lo conoce. Hasta el último pelo o cana que tiene usted y yo, hermano, lo conoce también. Amén. ¿Por qué? Porque es un Dios sobrenatural. Que lo conoce todo, todo, todo. Tú menosprecias, ignorando, dice, por tu dureza,
por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, del versículo 7 entra otra etapa y dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hablando, hermano, de la perseverancia, de seguir adelante, de seguir a pesar de la lucha, de seguir a pesar del problema, de seguir a pesar de la dificultad, a pesar de que esté frío, de que esté, hermano, que esté caliente, que esté a 40, menos 40, a pesar de todo eso, a pesar de que no hayan, como dice el profeta, no hayan vacas en los corrales, dice, pero yo confiaré en mi Dios. Amén. Amén. A que no haya nada, hermano. Es difícil. Es difícil. Hay frustraciones, hay problemas, hay cosas que vienen en nuestra vida y estamos en eso, pero la esperanza viva que nosotros tenemos es Cristo Jesús, que nos va a sacar de todo, hermano. Dios es un Dios de todo, de todo, de todo. Pero la esperanza viva es esa, de que tenemos a un Salvador, a un Dios pendiente de cada uno de nosotros. Buscan gloria, honra e inmortalidad, hablando de la vida eterna. Pero ira, versículo 8, pero ira y enojo, oigan, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Lo mismo, ¿no le parece extraño? No extraño, ni casualidad. Es que no les parece que lo mismo que estamos viviendo hoy, en estos tiempos, donde da igual todo, al ser humano le da igual todo. Ellos van a vivir, comer, dormir y es todo. Nada más. No le interesa nada más. Porque su corazón, su mirada está en lo material, en la riqueza, en lo que él posee, en su razonamiento y en lo que él tiene, en su inteligencia. Pero profesando ser sabios, se hicieron necios. Necio. Y un corazón necio, hermano, es difícil. Si no, pregúntese usted y yo mismo cómo éramos antes de conocer a Cristo. Terribles. Y aún algunos todavía estamos las uñas, hermano. Pero bueno, ahí vamos, luchando. Pero hermano, el Señor es el que va moldeando. ¿Qué es lo que decíamos antes de venir a Cristo? No de mi tiempo en eso. El Evangelio es para viejos, para viejitos, para los que están en los asilos. Para ellos este es el Evangelio. Pero para mí no. Yo estoy joven, yo tengo que vivir mi vida. Eso es lo que dicen ahora. No me interesa nada más. Si además Dios no existe. Existe la energía positiva y la energía negativa. Dice. Te voy a echar vibras positivas y todo te va a ir bien. O si no te leo tu horóscopo y lo que te toque, eso vas a vivir. Mentira también del diablo. No existe horóscopo, no existe ver la luna si va a ir bien o no, no existe ver el sol si va a ser bien o no el día de uno, no existe nada de eso. Existe la regla, la regla que es la palabra de Dios que no se equivoca. Nada más el camino, la brújula de usted y de mí, la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Solamente con eso puede limpiar. A pesar, hermano, de lo que estamos viviendo, tenemos que tener un coraje espiritual. De no, hermano, de cuidar, sería de cuidar esta verdad, de cuidar esta doctrina, de cuidar
lo que está aquí y decirle al Señor, ayúdame a sostenerme. Porque yo solo no puedo. Amén. Usted solo no puede, hermano. Yo no puedo tampoco. El sostén, el brazo fuerte viene de Dios. El brazo poderoso es el de Dios, hermano. Que dice que no se ha cortado aún todavía para levantar al débil, al caído, o al que está en pecado, el que está en ruina, el que está enfermo. Él mismo es el que los levanta con poder y gloria, para su gloria, perdón. Porque es Dios mismo. Pero hoy, ya esto, nosotros somos los retrógrados, los estúpidos, los viejos, los ancianos, porque permanecemos en la senda antigua. Somos nosotros los idiotas, los tontos para ellos, que viven un evangelio, dicen ellos, aburrido, temático, un evangelio recalcitrante, un evangelio raro, de pobreza, dicen ellos. No, yo te invito a mi evangelio. Aquí todos los días es prosperidad, 100%. No hay pobreza aquí. Si estás en pobreza, estás en pecado. Su abuela, hombre, ¿cuál es eso? Nada que ver. El evangelio de Cristo, hermano. Decía Pablo, yo me sé gozar en las buenas, en las malas, teniendo o no teniendo. Teniendo o no teniendo. El evangelio es un camino difícil, mas no imposible para Dios. Téngalo por seguro que el diablo siempre va a estar ahí perturbando su vida, perturbando la mía, poniéndole tropiezos, poniéndole toda traba. Él no va a descansar hasta el día que usted muera y yo también muera. Hasta el día que Cristo venga. Nunca descansará. Pero hay otro también que no duerme, que está pendiente los 24 horas del día. Y él se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Hermano, ese es el que lo cuida a usted y a mí. Y de él debemos estar agarrados, aferrados, la fe bien puesta en él. Y con este rumbo que llevamos, hermanos, de aquí a un par de meses más, a un par de años más, todo esto va a ser peor. Vienen cosas peores, terremotos fuertes, hermano. Miren lo que está pasando en California, lo que está pasando en Oklahoma, lo que está pasando allá en Rusia, en Irak, todos esos países. En todos los países la violencia ha aumentado. Veníamos hablando aquí con el hermano, veníamos hablando que la violencia está increíble, hermano. Que matan por nada, niños de 10, 12 años, matando personas adultas ya. En nuestros países se ven esas cosas. Gente sin piedad, sin corazón, que no tienen nada en su corazón, en su alma. Ellos van a matar, y no les importa la vida de nadie. Pero la Biblia ya habló y dijo, la violencia, la maldad se va a incrementar. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude siempre. Dice el verso 9, para ir terminando, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace, ¿qué? Lo malo. Esa es la respuesta que se le da a la persona que no está en la palabra de Dios. O a la persona que se desvía de la verdad de Dios. Yo vivo en angustia, yo vivo en escasez, yo vivo en pobreza, yo vivo que siento que no prospero y siento enfermedad y que me duele el pie, me duele la ceja, me duele el pelo, me duele todo y queja. Hermano, algo pasa en la vida de la persona o simplemente Dios está puliendo la vida del cristiano. Los problemas, las angustias, vienen también para ser parte de nuestra vida. Como el aguijón de Pablo, ¿se recuerda?
acordarse de dónde venimos. Sencillamente, hermano. Pero existe también el otro extremo, o la otra parte, de que la persona no quiere obedecer a Dios. Hablamos del cristiano, pero la persona que es rebelde, que no quiere saber nada. Conoció al Señor, pero se desvió y dice, ya no más iglesia, ya no más la palabra, ya no más Cristo, ya no creo en Dios. Y lo que pasa es esto, ira y enojo. Dice, tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Que dice la Biblia también en otra parte, para el malo no habrá paz. No habrá paz, jamás. Jamás. Por muy bueno que sea. Por mucho que tenga, pero no va a tener paz. No tendrá un sueño reparador. Pero los que confiamos en Dios, hermano, dice la Biblia que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Está el que tiene una esperanza viva y el que no tiene ninguna esperanza. El que no tiene esperanza, el que no tiene ninguna fe, va a tener un sueño siempre de pesadilla, de terror, de angustia, de desesperación y de tribulación. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Dice el verso 10, pero gloria y honra a todo aquel que hace lo bueno. Gloria y honra. ¿Qué dice la Biblia? Dios honra a los que le honran. Amén. La gloria es para Dios. Paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. La paz os dejo, paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es extraordinaria, dijo. Es decir, mi paz es poderosa. No se compara a ninguna. A ninguna, hermano. Estamos en esos momentos de adoración, ¿no? Momentos donde, hermano, muchas veces a mí me ha tocado en el trabajo. Estoy trabajando y estoy a veces con la música y todo, en adoración. El Señor ahí me ha tocado, me ha doblegado. Yo digo, Dios, gracias porque todavía tu misericordia me ha alcanzado. Todavía hay misericordia, hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Y son momentos de refrigerio. Son momentos desde que Dios manda esa lluvia. Una lluvia de una riqueza espiritual que no lo puede poseer ni lo da el dinero. Nada. Solamente el refrigerio de Dios. Amén. ¿Ya lo ha sentido eso usted? ¿Verdad que es extraordinario? Es hermoso. Que no quisiera uno, hermano, despegarse de ese tiempo y vivir ahí. Y decirle, Señor, solo aquí quiero vivir. Y el que no lo ha sentido todavía, pues, preocúpese, hermano. Porque es algo preocupante. También dice al judío primeramente y también al griego. Está hablando parejo para todas las culturas, habidas y por haber. Pero gloria, verso 11, terminamos, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Religioso, no religioso, cristiano, no cristiano, judío, no judío, ortodoxo o no ortodoxo, sea quien sea el religioso, fe que practique, no hay acepción de personas para con Dios. No hay. Para Dios todos somos iguales. Y esto de la ira de Dios, hermano, es una gran realidad. Y peor será, oiga bien, cuando Dios derrame las copas
derrame de sus hermanos, de su juicio, cuando aparezcan todos esos acontecimientos que usted puede leer en Apocalipsis 4, 5 en adelante, va a ser terrible, hermano. Terrible. Son juicios de Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es un Dios sanador, perdonador y misericordioso. Pero también despierta su ira por la misma rebeldía y necedad del ser humano. Cristiano o no cristiano. Es igual. Guardémonos, hermanos, de esta gran verdad que permanezca en nosotros. Y el Señor siempre estará de nuestro lado. Amén. Ese es el consejo de la palabra del Señor. ¿Qué les parece si oramos?